partido complicado, es una superficie que no hemos podido entrenar, que siempre necesitan un tiempo para adaptarse, pero sí es verdad que ellos los primeros 20 minutos han presionado, han trabajado muy bien las jugadas a balón parado, tienen gente muy alta como Robert, etcétera, que te hacen mucho daño y en una rueda de concentración se han adelantado. Pero bueno, hemos reaccionado, cosa que en otros partidos no lo habíamos hecho y creo que merecidamente hemos ganado. El tono físico de la segunda parte de un equipo y de otro creo que ha sido clave. Hemos metido 4-5-3-4 hombres de refresco y se ha notado a la hora de acabar el partido. Habla de esa percusión del todo físico y en ese aspecto está dosificando a la gente, sobre todo en semanas como esta, ¿no? Ha habido cambios muchos del jueves a hoy, también la semana anterior, eso es importante, ¿no? Hombre, se cambia lo que se puede, hay jugadores que tienen que jugar, está claro, pero sí es verdad que la entrada de Víctor Moriano, Lauri creo que ha hecho uno de sus mejores partidos, Javi Ramos aunque ha jugado pero se ha notado frescura, la entrada de Ito, Víctor Paredes, sí es verdad de que con el calor sabíamos que la segunda parte, el acabar el partido más fresco que ellos iba a ser clave, pero no se ha traducido en goles que visto las ocasiones pues podían haber sido más, pero nos conformamos con esto, nosotros es importante. Moisés se quejaba de que había hecho falta a él. Sí, bueno, si llega a arbitrar el árbitro del día del Badajoz, seguramente hubiese pitado 8 o 9 penaltis, pero... Pues esta mañana en Badajoz. Sí, pero bueno, es complicado las jugadas en área, tanto cuando defiendes como cuando atacas, y nada que objetar. El árbitro ha pitado lo que ha visto y ya está. Por la segunda parte, Juan, se ha gustado y yo creo que hay jugadores que necesitaban un partido así, en el caso de Laura y de Javier Ramos. Sí, yo creo que Javier Ramos ha hecho uno de los mejores partidos, ya hizo contra San Miguel un buen partido, le pedimos que aporten centros, que aporten situaciones en uno contra uno y creo que tanto Javier Ramos como Lauri han hecho hoy un buen partido, pero yo sé del potencial de estos dos jugadores y estoy seguro que tienen aún margen de mejora y en estos 5 y esperemos 7 o 9 u 11 partidos que quedan se van a ver a lo mejor jugadores. Decíamos hace un momentito con la directiva que lo importante ya es que se gana fuera, ¿no? Sí, hay que ganar siempre, sea fuera, sea en casa, y después de la imagen de Don Benito donde no reaccionamos, que es lo que más me dolió como entrenador, que hubo una situación adversa y no hubo una reacción, viniendo de un partido como por ejemplo el Día del Imperio, donde ya estaban todos los factores negativos y reaccionamos, y quizás esos altibajos es lo que hay que controlar. Hoy hemos reaccionado, desde el minuto 1 ya se veía que el equipo quería, luego el verlo poder pues depende de otros factores, pero el querer es lo que tiene que siempre poner en lista de este equipo por el proyecto, y creo que hoy lo ha puesto. Bueno, las distancias se han comprobado durante todo el año que se pueden acortar, y nosotros creo que tenemos que ahora mismo ver el partido de Valdelacasada como una final clave para meternos en playoff, y a eso vamos. No podemos jugar con la distancia porque sería un error. Hemos ya malgastado muchas distancias siendo incluso líderes, incluso distancias al Arroyo y al Mérida que se han vuelto muy pequeñas, han aparecido los nervios, la tensión, cosa que es normal también en un calendario, pero nosotros ahora mismo queremos conservar esto que hemos aprovechado del traspiés de Mérida y Arroyo. Y por qué no, si el Jerez pues pincha, pues será así la parte.